En Saturno viven los hijos que nunca tuvimos. En esta historia conocemos a un joven predicador, el cual se llama Eli. Él predica en una iglesia bautista, donde no hay tantos oyentes, por así decirlo. Y esto sorprende al pueblo, inclusive al mismo predicador. Él suele hablar de una manera muy tranquila, por ende como que no hay mucha motivación cuando él predica. Después de aquella predicación todos van a la zona del buffet, donde también conocemos a Trevor, un señor que ama la iglesia y realmente ama hablar. Él le comenta de que los fieles de la congregación del sur, los cuales son parte de la iglesia Manuel Bautista, van a venir a la ciudad dentro de 2 semanas, lo cual deja totalmente sorprendido a Eli porque esos tipos de intercambio no son válidos. Pero Trevor le deja muy en claro a Eli que aunque su padre haya fundado aquella iglesia, él es un pastor y en cualquier momento lo pueden despedir. La relación de ambos es algo interesante. Igual continuemos. Y cabe recalcar que Eli también tiene una esposa, la cual está embarazada. Mientras que este seguía hablando con Trevor, ve de lejos a una nueva persona llamado Daniel. Él simplemente había llegado a la iglesia porque quería alimentarse. Eli se acerca con todo el entusiasmo a Daniel, brindándole todo su apoyo emocional, pero él es un poco indiferente. Le abre su invitación para que siga regresando a la iglesia. Daniel simplemente quiere un lugar donde dormir. Eli se queda sin palabras. Aparece su esposa y el trato que tiene Daniel hacia ella es totalmente diferente, pero aún así se retira. Y durante todo el camino a casa, Eli está pensando en lo que había sucedido. Trevor es una persona que ama cazar. El tener en sus manos la sensación de sangre es como una conexión que tiene con Dios. Y lo peculiar de Trevor es de que habla y no deja hablar. Esto también está tocando el límite de Eli, pero tiene una paciencia tan gigante de que prefiere reservar sus opiniones. Pasaron varios eventos durante esta semana y realmente Eli no ha dejado de pensar en Daniel. Y al regresar a su lugar de trabajo, lo encuentra afuera. Eli le confiesa a Daniel que durante estos días no se le ha podido quitar de la cabeza y le trae el desayuno. Asimismo, mientras que ambos conversaban, Eli le confiesa de que había estudiado en Harvard, pero aún así estudiando en una universidad muy prestigiosa. Habían alumnos inteligentes como alumnos no tan inteligentes. Daniel por su parte también le comenta de que antes lo habían humillado de que no era tan inteligente. Desde ese momento se había propuesto ir todos los fines de semana a la biblioteca, siendo más inteligente de las personas que se burlaron de él. Y ante la última pregunta de Daniel de la última vez que se habían visto, le responde que se había encontrado un lugar donde él se pueda quedar a dormir. Pues resulta que te cuento que acontece que el padre de Eli había sido pastor, el primer pastor de la iglesia, y su expareja, es decir su madre, era una persona alcohólica. Pero la iglesia prohibía que se mantenga una relación sentimental con una persona alcohólica, así que le había preparado un cuarto para cuando su ex esposa regresara tuviera un lugar donde descansar. Y sí, ese es el lugar donde le había llevado a Daniel. Eli cura las heridas de Daniel, le da atención, pero antes de que se retirara, Daniel lo despide con un fuerte abrazo. Un abrazo que reprime mucha tensión. La esposa de Eli quiere mantener intimidad con él, pero él prefiere mantener una distancia razonable. Cabe recalcar desde que había empezado la película, casi siempre evita tener un contacto físico con ella, pero lo hace de manera sutil. El pastor constantemente hace consejería, hasta llega un joven llamado Jimmy, pues se había enamorado de su prima y se quería casar con ella, aunque el pastor le dice algunos versículos de la Biblia, lo cual comenta de que antes varios primos se habían enlazado para poder procrear. Esto no quiere decir que las leyes actuales sean de esa manera, pero dependiendo a lo que diga la ley de la ciudad y del país, pueden tomar ambos una decisión a dónde va aquella relación. En otras palabras, Eli no tenía tanto un régimen, sino que quería equilibrar la religión con las leyes. Trevor llama al pastor para que puedan hablar sobre un asunto, pues en la iglesia Manuel Bautista, un hermano llamado Aarón había mentido que había congregado a 800 personas, cuando solamente fueron 600, a lo cual lo iban a despedir. Esto le hacía sentir victorioso a Trevor, era como que ya no había competencia para el pastor. Trevor por su parte también tiene una pequeña historia. Él era una persona que había sufrido con el tema del alcohol, pero después se había arrepentido y ahora tenía la patria potestad de su hija. Aún así siempre lucha constantemente con esta debilidad. Bueno, continuemos con el tema. La iglesia donde estaba Eli tenía que hacer un programa de renacimiento actual, el cual consistía en que tenían que hacer actividades, baile, canto, con la finalidad de reunir más personas, ya que no estaba acudiendo muchos fieles. Ahora aún más con la presión de que hay 600 personas sin un pastor, como que todo este tema también está en juego. Pero como siempre Trevor sigue hablando y no se calla, a lo que Eli se encabrona y le termina diciendo todas sus verdades, que desde el inicio está intentando darle su punto de vista, pero no le deja hablar, y termina siendo la desfogación. Esto realmente le fascina a Trevor, porque siente que esto ayudará a que las personas sientan un poco de miedo hacia la iglesia, por ende llegarán más personas a la congregación. Eli realmente no sabe qué hacer y su única opción es buscar a Daniel. Le empieza a cortar el cabello y le invita a que vaya el domingo porque va a ser una congregación gigante. De casualidad Eli se corta el dedo y Daniel intenta ayudarlo, y esta actitud desencadena
desencadena otra actitud, donde Ellie ya no puede controlar sus impulsos y termina besando Ellie a Daniel. Bueno, y pasando lo que no debía haber pasado. Sin manas, porque aparte del tema religioso, Ellie estaba casado. Ellie, al llegar a casa con el remordimiento que tenía, le termina lavando los pies a su esposa, aunque siento que esto es una metáfora bíblica. Jimmy acude al pastor, pues le habían comentado de que no se podía casar con su prima en el país, y quiere una solución, ya que Ellie es el pastor, pero este no sabe realmente qué decirle. En la casa de Ellie hay una junta de mujeres, el cual era liderado por la esposa de este. Iban a hacer oraciones por las personas más necesitadas en aquel momento, pero como siempre hay una persona que nunca limita lo que habla, que primero critica la vida de todos y después pide paz. Siempre hay una chismosa en el barrio, también hay una chismosa en la congregación. Ellie sigue pasando más tiempo con Daniel, teniendo intimidad, hasta se entera de que él está preparando sustancias ilegales en la propia casa de su padre, y le pide que no lo vuelva a hacer, porque esto puede ocasionar de que a Ellie lo expulsen de la congregación. A Ellie lo invitan a una predicación en la radio, donde más que todo yo sentía de que era como un ataque hacia lo que él hacía en la iglesia, el hecho de predicar de una manera muy sutil y tranquila. Hasta lo habían comparado con el otro pastor de la iglesia al cual lo habían expulsado y también con su padre, a lo que Ellie dice no ni merga, que termina contestando las preguntas un poco a la defensiva, así como Trevor le había indicado, convenciendo entre comillas con sus palabras a algunos oyentes, claro, también al entrevistador. Cuando él iba a casa todo se va para atrás, manas, que su esposa había recibido una tarjeta de una fotografía de Ellie con Daniel. Ellie se arrepiente de todo lo que había hecho, también asume de que había cometido pecado y que va a hacer todo lo posible para solucionar lo que había hecho. Su esposa está totalmente conmovida con la situación. Ellie va a buscar directamente a Daniel, le da un libro el cual le menciona de que ya no es necesario de que vaya todos los fines de semana a la biblioteca y que por favor desaloje su casa. Sabe que lo que han hecho es pecado y todos los días va a orar por él y por Daniel. Al siguiente día Ellie va a la iglesia, llega la semana del renacimiento. Van algunos oyentes y quiere captar la atención de ellos, claro, en algunas ocasiones alzando un poco la voz, pero aunque nadie lo pensaba, Daniel llega a aquel lugar. Su esposa ya no sabía si creer lo que estaba viendo. El pastor está totalmente nervioso porque no sabe qué hacer. Daniel confiesa de que es gay y sabe muy bien que ha pecado porque estuvo con un hombre la noche anterior, pero es como si solamente Daniel hubiera ido a hacer un show durante todo esto. Daniel hizo todo esto por Ellie, pero Ellie le pide que se vaya de su casa, pues Ellie no se quiere ir porque considera que solamente debe decir la verdad para que ambos estén juntos. Ellie realmente sale todo molesto y va a su casa, le dice a su esposa de que se vaya con su prima, porque él quiere prepararse para cuando la foto salga en la sociedad. Y ahí es donde te vas a ir para atrás por dos, que su esposa le confiesa de que ella había tomado aquella fotografía. Sabía que su esposo le era infiel, porque de la noche a la mañana Ellie empezó a sentirse más feliz. Ella conocía muy bien a su esposo, sabía que aunque él esté molesto, renegando o feliz, siempre la trataba bien a ella, pero nunca sentía tanta felicidad bruscamente de la noche a la mañana. Por ello sentía muy por dentro de que él estaba viendo a otra persona. Así que ella se amarra los pantalones y quiere solucionar el problema que su mismo esposo había ocasionado. Mientras que su esposo estaba luchando con sus propios demonios internos porque no sabía qué hacer, si luchar con la pasión o la divinidad, él iba a buscar a Daniel y le pide de por favor que se vaya. Daniel es realmente terco. Y ella le da una metáfora, que cuando era niña había encontrado un búho, este búho no sabía volar. Ella lo cuidó e hizo todo lo posible para que este búho vuele, pero de la noche a la mañana este búho amaneció muerto. Así que por favor que se retire de su casa y se aleje de su familia. Esto fue una amenaza, sí manas, lo fue. Daniel, al seguir rehusándose ante su pedido, Ellie le pide ayuda a Trevor, el cual se acerca y lo golpea hasta dejarlo inconsciente, y lo ata. Detrás de todo esto también estaba Jimmy, el cual le piden que cuide y lo vigile, pero Ellie llega justo en ese momento y se da cuenta lo que había sucedido. Le pide a Jimmy que se retire y ante su desesperación interna decide incendiar la cabaña, estando Daniel inconsciente. Y en sí esta es una gran reflexión porque todos terminaron cayendo en sus propios vicios. Aparte del tema de Ellie que ya se sabía, Trevor terminó recayendo en el alcohol delante de su propia hija. Jimmy no se separó de su prima, más bien seguía estando con ella. Y la esposa de Ellie que se aferraba a él aún sabiendo todo lo que había hecho, pero querían aparentar de que todo estaba bien para su propio beneficio. Al siguiente día él iba a la congregación a aperturar el nuevo renacimiento. Y fin, espero les haya gustado, no olviden suscribirse, bye bye. 이해하고 싶어 뒤늦기고 싶고 이런 시간들이 모여 피어나는